Bueno, y ya estamos en comunicación con la periodista Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino. Hola Paula, te saludamos Gastón Roiber y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Cómo estás? Alejandro, Gastón, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, gracias por atendernos. Un día domingo, mediodía. Sí. ¿Estás en Esquel, Paula? No, somos periodistas, se trabaja hasta los domingos. Sí, estoy en Esquel. ¿Y nevó en Esquel? Porque la cordillera anda con muchas nevadas, así que te pregunto de paso. Nevó el viernes, no, a ver, espera, que ya perdí la noción. El sábado, efectivamente, nevó el sábado. Ayer. Y tenemos alerta para esta noche. Sí, tenemos alerta para esta noche, de nieve fuerte. Hay que decir que vos, además de presidenta de FOPEA, sos directora del portal de noticias EQS Notas de la ciudad de Esquel, en Chubut. Uh-huh. Efectivamente, así es. ¿Y cómo complementás ambas actividades, ¿no? De las noticias locales. Y también conduce radio y televisión. Y además conducís ahí, es cierto. Sí. Sí, en realidad mi trabajo, mi mayor espacio de desarrollo profesional es la radio. Yo trabajo en radio hace, bueno, ya da viejo esto decir estas cosas, pero 30 años. Claro, tenés 32. No, ¿En qué radio estás ahí? Más, pero empecé muy joven igual. A ver, ¿en qué radio estás? Empecé joven, lo aclaro. Sí, estoy obvio. en FM Sol, que pertenece a Canal 4 de Esquel, que es el canal de cable histórico, es uno de los más antiguos de Patagonia. Y es un experimento raro, digo, porque es un canal que tiene muchos años y permanece en manos de sus dueños originales. Un hecho muy raro en estos tiempos. Sí. Muy raro. Y no solo eso, patagónicos. Tema de la concentración, pero también este fenómeno de la desertificación de medios locales, ¿no? Que cada vez hay menos. Ese es un gran tema. Yo en las provincias yo lo miraría así, es la desertificación de medios locales y luego los medios locales que solo están transmitiendo radios de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahí hay que inyectar muchas voces locales. A veces, este último tiempo se ha reducido un poco, por lo menos en los espacios que hemos visto acá, por ejemplo, en la provincia o en la franja cordillerana, que es lo que por ahí voy mirando más, pero la verdad es que sí, es un gran tema, la necesidad de sumar voces locales. El periodismo tiene mucho que hacer en términos federales también. Sí, nosotros todo el tiempo tratamos de hablar con periodistas o dirigentes de las provincias, de no centralizar tanto la información, porque realmente hay mucho para aportar en cada lugar del país. Eso Totalmente. Y porque además el federalismo se interpreta cuando habla la gente del lugar, desde su lugar cuenta lo que pasa. A mí me parece que buena parte de las interpretaciones que hoy se hacen también en términos políticos tienen que ver con eso, con que los análisis se hacen lejos, se habla lejos de determinados lugares, o se habla de desde Buenos Aires, sobre, no sé, Patagonia pero no en términos solo periodísticos, sino también políticos, Las definiciones políticas cada vez aparecen más lejos. Y me parece que eso también está dando espacio a otros movimientos, inclusive políticos. El último tiempo, cuando vemos el movimiento de los gobernadores patagónicos, por ejemplo, buscan temas comunes y los trasladan en conjunto, ¿no? Me parece que hay como una necesidad de ir localizando miradas regionales, ¿no? O trasladando miradas regionales. Y ahí en Esquel hay una filial de Radio Nacional. Ellos transmiten contenido local. ¿Cómo está ahora esa situación? Bueno, ahora está complicado, sí. Acá está LRA9, Radio Nacional Esquel. Claro, sí. La siguiente más grande es de Bolsón, después está también en la zona más hacia el sur. Sí, hay mucha preocupación, obviamente, y ahora están con transmisiones, con muy poca transmisión local. En realidad hay una AM y una FM de Radio Nacional. Uh-huh. Y la FM ambas tienen una programación reducida. Y es parte de la preocupación general, ¿no? Veremos ahora cómo sigue todo también y cómo se va dando la discusión. Bueno, primero cómo será la discusión en el Senado por el tema de la privatización, tanto de Radio Nacional como de la televisión pública, y luego, si eso efectivamente es así, bueno, cómo se organiza, ¿no? ¿Qué lugar tienen? Me parece a mí que ahí habrá que ver también la mirada
de los gobiernos provinciales, digo, de qué manera los gobiernos provinciales van marcando presencia en las necesidades comunicacionales de las provincias. Radio Nacional en estos lugares, hay gente que se entera que nació su hijo por Radio Nacional y un mensaje al poblador, cosas tan sensibles como esas. O hay lugares que solamente se comunican o entienden o tienen alguna referencia de las ciudades más grandes por los mensajes al poblador, por marcar un servicio. Definitivamente hay que organizar, pero es valioso el trabajo en Patagonia particularmente. Bueno, Gastón lo conoce bien, ¿sabe? Porque además tiene que ver con las distancias que tenemos, ¿no? ¿Qué le de Puerto Madre? Claro. No lo dije nunca, por eso lo dice Alejandro, porque yo no lo repito, entonces. Sí. Muy bien, hay que decirlo. Es una de las ciudades más lindas de Chubut. Por supuesto. Puerto Madryn. Y bueno, toda la zona cordillerana de Esquel también es muy linda. Paula, te llevo un poco a una de las actividades principales de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, que es el monitoreo de la libertad de expresión. Anteayer se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y a propósito de esto, FOPEA circuló su informe con muchísimos números muy interesantes sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en general. Por ejemplo, en 2023 FOPEA registró 117 agresiones, lo que fue un incremento de casi el 33% de ataques a la prensa en Argentina. 154 periodistas fueron víctimas de esos ataques, que en general lo que hacen esos ataques es buscar acallar a voces disidentes, mantener ocultos temas de interés público, y fueron 126 agresores, dice también el informe, y la mayoría de esas agresiones provienen del poder político. Los números de 2024 también son fuertes, los que tenemos hasta ahora, 54 casos de ataques a la prensa en lo que va del año. FOPEA, en función de toda esta información y todo este monitoreo, y además te pido si podés explicar brevemente qué es el monitoreo, ¿trabajan con los poderes políticos de cada provincia para plantear esta situación, visibilizarla y en la medida de lo posible ver que cambie, ¿no?, un poco esto que se genera en Argentina, que por lo que muestra el monitoreo empieza a ser un tema difícil, ¿no?, de llevar y de visibilizar? Totalmente. Bueno, en principio el monitoreo de libertad de expresión de FOPEA está integrado por periodistas monitores que trabajan ad honorem en todas las provincias del país. En algunos lugares con mayor densidad demográfica o con problemáticas particulares tenemos más de uno. Por caso, en el último tiempo Santa Fe tiene 2. Ahora estamos sumando en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires. La verdad es que depende un poco de eso y de la demanda que genera, porque insisto, son monitores que trabajan ad honorem. Es una red de periodistas que van analizando los ataques que se denuncian o que vamos chequeando nosotros mismos, vamos advirtiendo, ¿no? En muchos casos están llegando por denuncias. La verdad que el monitoreo tiene varios años de funcionamiento y tiene una alta demanda, ¿no? La verdad es que se dan casos en todo el país. Mira, el año pasado, cuando presentamos el informe, el año pasado estaba referido, siempre es año cerrado, ¿no? El que el viernes presentamos tiene que ver con el 2023, y el año pasado presentamos el 2022 y estaba marcado por la situación de Rosario, o vamos a ponerlo en estos términos, por narcocriminalidad, ¿no? En ese caso focalizado en Rosario, y lo que vimos en el 2023 es que ya no es solo Rosario, sino que hay una dispersión mucho más amplia del tema a nivel nacional. Empezamos a ver colegas que sufren amenazas o agresiones. No significa esto que sean directamente ligados con narcos, por poner un gran título, con situaciones así, pero sí con venta de drogas o con situaciones donde observan que algo ligado con la narcocriminalidad aparece. Se cubre eso, se trabaja, se investiga y aparece luego la amenaza o algún tipo de agresión. Ese es un dato que no queremos perder de vista porque nos parece que hay un gran tema para trabajar ahí. Si nos contactamos con los poderes locales políticos, sí. En el caso de Santa Fe, de hecho, hicimos en Rosario una misión especial, pero además porque aparecía con mucha fuerza. No es la primera vez que FOPEA hace igual misiones a Rosario, ya años anteriores se habían realizado, pero es un tema que verdaderamente no vimos con fortaleza en la agenda política nacional. Y sí teníamos una gran demanda de colegas del lugar con necesidad de contar cómo trabajaban, ¿no? Así que fuimos y hablamos en aquel momento
bueno, con ministros provinciales, con legisladores nacionales y provinciales, concejales, el intendente Hapkin y colegas. E inclusive con el gremio local. Nosotros no somos una entidad gremial, somos una asociación civil, pero bueno, el gremio tiene una ascendencia importante y también ellos nos trasladaron sus inquietudes. En otros lugares del país hemos buscado contactos, a veces se dan y a veces no, pero nos parece sí que hay que trabajar en algunos temas que faciliten la llegada y el trabajo de los periodistas, digo, desde reglamentación que tenga que ver con acceso, hasta a veces generar conciencia en las fuerzas, en la seguridad pública, en las fuerzas de seguridad, para que entiendan y respeten más el trabajo periodístico. Cuando se van dando los casos, a veces se da el contacto con los gobernantes, depende del caso, en los diferentes lugares, porque además hay un protocolo de actuación que no solo vamos sobre el testimonio de la víctima, sino cuando hay violencia estatal vamos a buscar también esa otra parte, que debo decir que en muchos casos no nos responden y no dicen, no quieren decir nada, digamos, no hay respuesta, pero se busca. Y bueno, desde ese lugar sí. Quizás haga falta tener una, ya a esta altura, y es parte de lo que estamos viendo, una mirada más focalizada, ir a buscar quizás regiones que vemos un poco más afectadas. El norte tiene más conflictividad que el sur en general. Bueno, y en lo que va este año, Buenos Aires, pero con la imagen centralizada hasta acá, la foto, ojalá cambie, muy centralizada en la figura del Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la foto que tenemos hasta este 24. ¿No? Si vamos a estos casi 5 meses de gobierno de Milei, ¿de dónde provinieron los mayores ataques a los periodistas en estos meses? Bueno, del propio presidente, tristemente. La verdad es que la mayor parte se va dando así. Tenemos, la verdad que es uno de nuestros grandes temas de preocupación, no solo nuestros, digo, ¿no? A mí me parece que el gran desafío que tenemos en estas horas es que se entienda que estas agresiones no, si bien hay un periodista que las sufre de manera directa o el periodismo las sufre, me parece que tenemos que salir, que tener más claro que lo que se ataca en verdad es un lugar que trasciende al periodista. Lo que se ataca en verdad es una herramienta de la institucionalidad del país, ¿no? El periodismo es eso, en definitiva. Nosotros tenemos que trabajar para ser verdaderos canales. Y me parece que eso molesta. Y bueno, y en particular el presidente Milei ha inaugurado una manera muy especial de comunicación, que es muy agresiva. Nosotros tenemos que saber, ustedes lo saben perfectamente, los periodistas lo sabemos, que nuestra tarea siempre genera atención. Y la verdad que tiene que ser así, y está bien que sea así. Nosotros sabemos que son parte de las reglas del juego. Lo que está pasando es que la agresión, la generalización y la agresión llegan de una manera, con un nivel de intensidad. Una es muy grave, pero son muchas, reiteradas, injustificadas. No hay ninguna manera de responder eso, digo, desde un periodista. Siempre marcamos esto de que hay una asimetría en las relaciones. Por eso nos preocupa especialmente que sea el presidente de la Nación quien encabece este triste ranking de agresiones. Paula. Y después se dan también en manifestaciones del último tiempo. Sí, hasta. No, te quería preguntar si, para no irme de tu respuesta, si hubo algún tipo de contacto de las asociaciones de periodistas con funcionarios de Milei, o por ejemplo con el vocero presidencial, sí, para intentar, dialogar, llegar a un acuerdo para que de a poco esas agresiones directas vayan mermando, si el tema se discute. Digo, pensando que el vocero presidencial tiene amplia experiencia de trabajo en los medios, sabe de qué se trata la labor del otro lado del mostrador. ¿Hay alguna acción concreta en función de estos números que para el arranque del año son preocupantes, ¿no? Y que si se mantiene el resto del año, claramente van a superar en número las agresiones del año pasado, seguro, ¿no? Porque, digo, estamos hablando de unos pocos meses del año y la cantidad de... Ya estamos en la mitad. Claro, y la cantidad de casos son realmente muy importantes y no parece mermar, ¿no? Es como que es una constante. Sí, nosotros tuvimos en enero... Nosotros tuvimos varios contactos y además creemos que
que tenemos que sostener diálogo, porque si no estaríamos corriéndonos del lugar que nos toca, me parece, ¿no? Nosotros tenemos que dialogar. Si estamos hablando de la necesidad de dialogar y de bajar el tono, mal podríamos corrernos de ese espacio. Sí, nosotros tuvimos en los primeros días de enero una reunión con el secretario de Prensa de la Nación, con Serenelini. Hubo una comisión de FOPEA que estuvo en Casa de Gobierno, fuimos convocados por él. Ahí estuvo Claudio Jacqueline, estuvo Denis Rabin, estuvo Ezequiel Franco. Le planteamos inicio de año, ¿no? A poco del inicio de la gestión de Javier Milei, ya le empezamos a plantear ahí alguna preocupación por los modos y esto de las generalizaciones. Después hablamos sobre, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos en el principio de la entrevista, la necesidad de implementar conferencias de prensa federales, que nos parece que es un tema que ningún gobierno ha resuelto, y es un dato interesante para los colegas de todas las provincias, y es un tema demandado. Y ahí se empezó a hablar también de esto, de alguna manera, de cómo vincularnos, entendiendo cuáles son los roles de cada uno. La verdad es que después el tono fue creciendo de manera muy intensa. Luego apareció, recuerdo en una semana puntual, las agresiones a María O'Donnell, a Silvia Mercado, a Corradini, y allí se fueron dando tantas otras con una seguidilla imparable, casi hasta ahora. O hasta ahora sin el casi, en realidad. Si hablamos, sí hablamos. Si se discute, es otra historia. Luego nos reunimos también con la ministra de Justicia, con la ministra de Seguridad de la Nación, con Patricia Bullrich. En realidad eso fue luego de los incidentes que se produjeron frente al Congreso en el primer tratamiento de la Ley Bases. Ahí hubo una cantidad de colegas lesionados. Ahí fuimos convocados FOPEA, ADEPA, Fundación LED, la Academia estuvo también, había otras organizaciones, APERA, periodistas argentinas, y ahí se planteó, en realidad el objetivo de esa reunión convocada por la ministra fue conversar sobre la aplicación de un protocolo de seguridad en la cobertura de manifestaciones de estas características. Y la verdad es que las organizaciones, nosotros lo planteamos en ese momento y luego lo hicimos saber, ellos estaban ya trabajando en un protocolo. Nosotros hicimos un primer testeo con colegas de calle, y lo que nos decían es que, a ver y se lo hicimos saber en esa reunión, ¿no? Si los esquemas de seguridad hacen bien su trabajo y nosotros hacemos bien nuestro trabajo, no tendría que haber por lo menos un nivel de situación crítica como se dio, por ejemplo, en esa manifestación, que había gente que salió con balas de goma, y quiero decir el tema del gas pimienta, y estoy hablando puntualmente porque nosotros hicimos un chequeo persona por persona, de colegas por colegas. Estoy hablando de colegas experimentados, colegas que estaban identificados, que trabajan para medios identificados, gente que tenía premios Pulitzer, digo, no es gente que empezó ayer y que no sabe cómo pararse en una manifestación, que tiene coberturas en guerra, ¿no? Entonces la verdad es que la ministra en ese momento se mostró interesada en los datos que nosotros le acercamos de monitoreo. Ese acuerdo, ese protocolo no prosperó, por lo menos nosotros no lo suscribimos, quiero decir. Nos parece que si un colega quiere ponerse un chaleco para identificarse, debe ser una cuestión voluntaria. En algunos casos funciona y en otros casos, la gente de Rosario, esto era un protocolo nacional, la gente de Rosario nos decía: nosotros no nos vamos a poner un chaleco para salir a cubrir. Y muchos otros colegas en Buenos Aires también, en el conurbano, nos dicen lo mismo. Entonces, si es una cuestión voluntaria que cada colega desde su lugar entiende, no nos parece mal. Pero bueno, no compulsivamente. Pero en ese momento también FOPEA especialmente, en esa reunión estuvimos Claudio Jacqueline y yo, le hicimos saber a la ministra de Seguridad y al secretario de Seguridad que la manera en que el gobierno nacional se estaba dirigiendo al periodismo en su conjunto, y a los periodistas en particular, resultaba peligrosa, que nos parecía que estaban generando una mirada que luego podía tener consecuencias impensadas, inclusive para ellos. Es muy difícil entrar en la cabeza de alguien que puede estar fanatizado detrás de alguna idea, y quizás no esté eso en la voluntad de los funcionarios, pero ¿cómo saber cómo puede reaccionar? Puede sentirse validado de alguna manera, porque si el título de todos los que están trabajando en la calle, sin discriminación, en las coberturas, es que son ensobrados, corruptos, mentirosos. La verdad es que es un escenario muy delicado, y además hay un ánimo social complicado. Por eso les planteamos este tema, y la respuesta, la verdad es que, bueno,
no hubo muchas modificaciones posteriores, con lo cual lo que sí debo decirles es que la mirada, por lo menos desde FOPEA, es que hay que seguir diciéndolo, que no nos parece bien, y que por supuesto estamos dispuestos a volver a sentarnos las veces que sea necesario para hablar sobre esto. También lo hablamos con el vocero, con Lanari en su momento, en ese mismo encuentro en Buenos Aires. Tuvieron un breve contacto con él, pero le plantearon la preocupación. Y después hubo alguna expresión del vocero presidencial criticando especialmente a FOPEA, creo que dijo algo así como no nos importa demasiado lo que diga FOPEA. Y bueno, y hasta ahí digo, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que seguir diciendo. Pero digo, no son solo ustedes. De hecho, la Academia Nacional de Periodismo el viernes publicó una solicitada donde sostiene que en la Argentina, y acá entre comillas lo que dicen ellos, periodistas y medios están siendo acosados, insultados y difamados desde la cima del poder. Es decir, ya otras también entidades de periodistas lo están diciendo. Inclusive ellos dijeron, el jefe de Estado, o sea, Milei, no tiene derecho a lanzar manifestaciones degradantes, descalificatorias e intimidantes cuando se refiere al periodismo. Y esto de la Academia Nacional de Periodismo, que el presidente es Joaquín Morales Solá, conductor de... Sí, Joaquín estuvo en esa reunión con la ministra... Sí. Periodista de la Nación, conductor desde el Llano, o sea, periodista muy prestigioso, digo, no es alguien que uno diga, no sé, está ubicado en tal sector partidario, político. Es decir, da la sensación acá que ya empieza a haber muchas entidades de periodismo que están criticando la forma en que el gobierno elige para relacionarse con el periodismo. Para no relacionarse. Porque la verdad, Ale, es que ahí la sensación es que no hay una voluntad de relacionarse con el periodismo en su conjunto, y yo sí me atrevería a decir que con algunas porciones del periodismo sí, se elige con quién relacionarse. Y eso también nos parece complicado, porque hay un punto en el que elegir desde esos lugares, bloquear cuentas, o bloquear a colegas en el acceso a las cuentas, digo, desde, no sé, Nacho Girón hasta el otro día creo que leía lo de Google con nada, que también está bloqueado, digo, que no se pueda acceder, no me gusta este periodista y no accede a mi cuenta. Y la verdad es que las cuentas de Twitter, el presidente elige pronunciarse en varias situaciones primero por ahí, y es el presidente de la nación, digo, ya no es él en su rol personal, en su lugar íntimo, ¿no? Bueno, a mí me pasaba con Gabriela Cerruti, de una figura institucional. Que Gabriela Cerruti me había bloqueado en Twitter también, sí. Bueno, por ejemplo, ahora, imagínate la vocera presidencial entonces, nosotros reprochamos en varias oportunidades las maneras de Gabriela Cerruti en la gestión anterior. De hecho hicimos un estudio sobre el trabajo de los corresponsales dentro de Casa de Gobierno en esa gestión, de efectivamente cuál era el margen de maniobra que tenían en su trabajo. Eso lo hicimos desde FOPEA, y la verdad es que, y se lo hicimos llegar hace un tiempo también a Adorni, porque una de las cosas que también se utiliza todo el tiempo es esto, bueno, pero a los anteriores o a los otros no le decían lo mismo. Y la verdad es que entrar en ese terreno, FOPEA tiene 21 años, tiene una trayectoria para mostrar planteos en diferentes escenarios políticos. Lo ha hecho, puede gustar más, menos, tenemos nuestras discusiones internas, pero lo ha hecho, lo ha sostenido y ha crecido. Y está validada por colegas de todo el país. Y la verdad que es nuestra fortaleza, tenemos una mirada, aportamos una mirada federal que, no quiero arrogarnos nada que no sea, pero no todas las entidades lo tienen. Y nos enorgullece ese lugar porque nuestros colegas y socios opinan desde sus diferentes lugares y lo sentimos todo el tiempo. Entonces, la verdad es que es un escenario complicado. Yo creo que son varias las organizaciones que están en este plano. Y les agrego un dato más que a nosotros también nos llama la atención. Este último tiempo hemos recibido, miren, la semana pasada a propósito del 3 de mayo, nos llamaron medios de todo el país por el monitoreo, de diferentes lugares del país y de diferentes lugares del mundo. Desde lugares, Chile, México, Estados Unidos, España, Rusia, intentando interpretar la situación de libertad de expresión en Argentina
en Brasil, estoy recordando las entrevistas de estos últimos días, ¿no? Y también embajadas. De hecho, ha habido misiones estos últimos días en algunas embajadas, específicamente mirando con preocupación este tema, variadas, y nos han hecho llegar su inquietud y nos han, a partir también de nuestro monitoreo y de los diferentes comunicados que emitimos, han hecho consultas con nuestra comisión directiva y hemos tenido encuentros y nos han preguntado diferentes temas que inquietan. Sin duda la figura de Milei es una figura que llama la atención a nivel mundial, digo, no tengo muchas dudas de eso, pero bueno, hay una preocupación especial sobre el tema libertad de expresión. Paula, estamos hablando con Paula Moreno, la presidenta del Foro de Periodismo Argentino. FOPEA organiza todos los años 2 congresos de periodismo muy, muy relevantes, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires. Al de Córdoba, por un tema de ubicación geográfica, van colegas de todo el país y normalmente suele ser un congreso donde se presentan muchas de las tendencias en medios, en formatos, en plataformas que se están trabajando. Entonces, Paula, te quería preguntar si ya tienen definidos cuáles van a ser los ejes temáticos de ese congreso. Por cierto, muy recomendable para estudiantes de comunicación, de periodismo y todos los que puedan darse una vuelta por Córdoba esos días. Este año va a ser 14 y 15 de junio en Córdoba, como siempre lo hacemos en la Universidad Blas Pascal, y la temática es una temática desafiante: periodismo en tiempos de streaming. El año pasado lo hicimos sobre inteligencia artificial, este año vamos por streaming, pero bueno, somos una organización de periodistas y nosotros necesitamos pensarnos en las diferentes plataformas. De hecho, ese es un congreso multiplataforma. Arrancó como periodismo digital, ¿no? Ese era el tema. Bueno, vos lo podés contar tan bien, Gastón, esto. Pero la verdad es que el planteo que hoy tenemos es cómo inyectamos periodismo en las nuevas plataformas. Uh-huh. O, si quieren en otros términos, cómo no resignamos periodismo y sostenemos en las nuevas plataformas. Ese va a ser un poco el eje de este año, con referentes más tradicionales del periodismo. Siempre tenemos nuestro espacio para hablar sobre libertad de expresión, para hablar sobre el escenario político, pero bueno, mucho sobre tecnología y mucho práctico, aplicable, ¿no? Talleres, espacios de networking, espacios donde podamos llevarnos una cantidad de información para aplicar. Bien práctico, esa es un poco la idea. Este año va a estar, Mario Pergolini en una de las entrevistas de cierre, Mike Pistiner, va a estar Hugo Alconada, va a estar Martín de Iulis, Nacho Girón, Lorena Cerini, Felipe Aganti, va a estar Chani también, Chani Bullot, Pablo Amada, que el año pasado los talleres de Pablo Amada es de La Gaceta, y los talleres de Pablo sobre inteligencia artificial fueron súper recomendables y además pedidos nuevamente para este año. La verdad es que es muy variado, hay una gran cantidad de disertantes, expositores, y sobre todo este espacio necesario para encontrarnos, ¿no? Y hablar un poco de lo que nos pasa todos los días en el ejercicio de la profesión, que me parece, la verdad es que es un plus valiosísimo. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo por este contacto con Contacto Digital acá en Radio Rivadavia. Es un gusto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, y la verdad es que, ojalá podamos vernos pronto y ojalá que los colegas que nos estén escuchando también puedan viajar a Córdoba, realmente vale la pena. Bueno, esperemos que así sea. Te mando un beso grande. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, era la periodista Paula Moreno Román, presidenta del Foro de Periodismo Argentino.